Más allá de los lenguajes, capítulo 1. Después de luchar toda la tarde en contra de la sensación de saturación, decidí que eran las 5 de la tarde. Había leído a Kessler, que me sorprendió con datos estadísticos y validaciones de autoridades. Al final, dejé de tenerle confianza y salí de mi casa. Encontré a Death en la suya, la misma que una noche anterior consideré envidiable por su pobreza. Le costó trabajo despertar, y yo volví a sentirme en presencia de un hombre acabado. Simplemente él había visto demasiado, y ahora ya nada tenía sentido. Recordé la imagen de un hombre barbado recogiendo basura de las calles para limpiar el planeta, y la emoción al darme cuenta que aún a él lo había predicho. Pero después pensé que era todo menos una hazaña. Miles de Deaths se vieron en los 70s ante la misma alternativa, que a mí me pareció fantástica cuando la escribí. Por supuesto, que me voy dando cuenta que lo fantástico es considerarlo así. Me ofreció una taza de té y al entregármela hirviente, sin tiempo, entendí que mucho era preparado de antemano. Me desilusioné a medias y recordé que también la noche anterior me había confesado su soledad. Decidí que no dejaría entrar su mundo. Era demasiado triste y pesimista. En cambio, asentaría el mío y, aunque ya sabía de la imposibilidad de transmitirlo, conocía la maniobra para no caer. Creo que mi gesto lo asustó, o por lo menos la asombró. Aquí debo explicar una circunstancia que proyectada de mí es inocua, pero recibida de otro es terrible. Consiste en hojear una revista. Casi demasiado tarde me di cuenta que Death era el receptor, así que intenté disminuir la sensación en él, sin dejar al mismo tiempo de defenderme. Le dije que las fotografías que veía eran muy bellas y se las mostré. Creo que me rebajé a utilizar el primer lenguaje y para colmo mencioné mi entusiasmo ante la perspectiva de visitar a Nog. Definitivamente Death no se enojó y eso confirmó mi sospecha. Había descubierto que no era capaz de descubrirme. Me dije a mí mismo que todo se ocultaba detrás de un cuerpo y que era lógico en alguien que, como Death, había escogido a la naturaleza y no al hombre. Frente a mí había una pintura a medio terminar, un camino de rocas que aquí y allá dejaban nacer unas plantitas, como siempre, y que terminaban en unas nubes, las que a su vez intentaban convertirse en cielo. Se lo pregunté, y él añadió sin emoción: el camino de rocas se convierte en nubes. Después supe que el cuadro estaba inmerso en el segundo lenguaje. Por fin salimos y a la mitad del camino una nube nos escupió unas gotas que solo estaban dirigidas a nosotros. Yo ya había comenzado a entender y deduje que el fenómeno dependía de un malentendido. Death se acercó a una pared de rocas y me dijo que su forma era común. Yo traté de abstraer alguna figura geométrica que se repitiera y no la encontré. Se lo dije y él se escandalizó. Permanecimos en silencio mientras la nube nos mojaba y después entendí. Las nubes, las montañas y las rocas tenían la misma forma. La geometría era el primer lenguaje y los cambios de densidad, volumen y textura el segundo. ¿Y las plantas?, le pregunté, volviendo a respetarlo. Una no, me contestó. Yo volteé a ver los árboles y la forma común estaba también ahí. Se lo dije y dejó de llover. Recordé que alguna vez me había dicho que era posible ver cómo todo se alejaba de la tierra y fue la misma emoción que me hizo exclamar: ahora eso significa que en una piedra está contenido todo y que nada es azaroso. ¿Cómo no pensarlo cuando tantas veces ocurre que todo se une en un patrón común? Otra vez, como extraer de miles de universos lo que los une,
¿Sabes?, le dije. Ahora entiendo tu cuadro. Está escrito en el segundo lenguaje y en él las rocas se convierten en nubes y después en cielo porque lo son de antemano. Me miró regocijado y asintió. Pero la misma duda de siempre se apoderó de mí. ¿O era una expansión de conciencia o un retorno a los insectos? Como un historiador que viendo una civilización analiza todo su contenido con una frase. El segundo lenguaje, me dije tranquilizado. Una y otra vez el segundo lenguaje. Pasamos junto a una barda de piedras volcánicas que una fuerza descomunal había destruido. Me paré a observarla, sintiendo que estaba frente a un milagro. Ded se había dado cuenta y juntos buscamos la razón. Pensé que la casa cerrada por aquella barda era la culpable. Con temor nos alejamos de ahí y yo recordé lo que nos había contado Itep. Su abuelo la había llevado cuando niña a un campo donde crecía maíz, colocándola en el centro de las pequeñas matas. Le había dicho que oyera su crecimiento. El recuerdo me hizo voltear a la derecha y yo también traté de escuchar. No oí nada. Creo que era más interesante entender al abuelo. Él, como Ded, había logrado ver lo que unía al maíz en medio de su azaroso desarrollo. Lo común era este último, segundo lenguaje puro, intuí. Ded me había contado su aprendizaje. Su maestro había vivido 10 años en los Himalaya y le había transmitido el conocimiento de la forma universal. Yo lo había entendido en el primer lenguaje hasta que ese día aún un montón de arena se me mostró en esa forma. No pude dejar de pensar que meses antes se me había mostrado el lenguaje como sistema de inclusión y los procesos perceptuales como ascendiendo en convergencia. En verdad que todo es lo mismo. El pensamiento se interrumpió al llegar a la casa de Enoch. Lo único que me la recordó fue un cúmulo rocoso frente a una montaña universal. Cierto que estábamos en Morelos, pero también lo es que la misma montaña la había descubierto en la portada de Las Das Lied von der Erde de Mahler, en un cuadro de QOC, Clearing Autumn Skies Over Mountains and Valleys. Por lo demás, la casa de Enoch era una construcción apacible, cuidada por 3 perros de Pekín y atendida por un mozo teposteco. De este último yo ya había oído hablar. Enoch lo adoptó cuando niño. Su fortaleza me hizo recordar la silla de ruedas que conducía. Pero el Bab no apareció sino después de una hora. Ded se acercó a una ventana y con suma cautela me dijo que Enoch dormía. Lo esperamos en el jardín, en medio de ladridos de perros y observando una pintura que Ded deseaba mostrarle a Enoch. En el terreno vecino, un campesino de blanco araba la tierra. Los perros de Pekín le ladraban y con espanto vi cómo Ded le arrojó una piedra. «Es un hombre», le dije alarmado. Después me di cuenta que era otro perro. En ese momento apareció Olbab y nos dijo que Enoch estaba cansado y se sentía mal, por lo que no nos recibiría. Entendí que todo había sido una prueba y me confirmó lo que sospechaba. Ded, al arrojar la piedra, había actuado en su propio interés y yo no había respetado a un perro. Era una verdadera lástima. Decidí visitar a Enoch yo solo y en el camino de regreso me despedí de Ded. Las emociones son pensamientos que no se pueden o quieren entender. Siempre aparecen cuando hay un contacto con la máxima complicación. Son negativos cuando no se pueden entender, positivas cuando no se quieren comprender. Cuando dejé a Ded, recordé a Tyr. Ella no se quería entender, solo dejaba salir su esencia. Yo tampoco quería entenderla, solo amaba,
solo la amaba. Algunas veces había dudado. La última ocurrió al leer a Ron. Yo lo respeto mucho, y una frase en la que decía que el optar por dejar salir sin entender era aberrante me había sumido en la desconfianza. Pero después entendí que era yo y no a Tyr. A veces pienso que eso es lo que diferencia al primero del segundo lenguaje, pero de eso hablaré después. Me dirigí hacia unas nubes que marcaban el límite del valle. Era el único lugar que no estaba ocupado por montañas. De pronto vi un pájaro de corona roja. Me miró atentamente y después de volar en redondo se lanzó contra una montaña inmensa a mi izquierda. Después de llegar a ella, se posó en un poste. Como tantas otras veces me asombré de ver la inmensidad desde cualquier punto del espacio, como si se concentrara. Recordé la holografía y me imaginé un pequeño orificio delante de un ojo. No importa dónde se encuentre el orificio, la inmensidad se ve a través de él. Müller creía que la imagen se proyecta desde el ojo. Por ello su experimento, en el que a un sujeto se le provocaban fosfenos en la más absoluta oscuridad, mientras unos testigos trataban de ver si aquellos iluminaban un objeto. Pensaba que todo se concentraba en un punto, porque provenía de éste. Al ver el pájaro en aquel poste, seguí su trayectoria. Esperé un tiempo, y lo que sucedió fue una música que ensuciaba la montaña. Me alejé de ahí sintiendo que los pájaros no eran confiables. Sin embargo, debo admitir que si no hubiera sido por ello, la montaña no se me hubiera parecido como ser. Ahí estaba una mole gigantesca en cuyo interior ocurrían los más complejos procesos. Su tamaño era tal que penetrar en su interior me fue imposible. Sabía que de poder hacerlo la entendería, pero no pude. Pienso que porque no era nada, quiero decir, no poseía conciencia. Pero al otro día lo pensé mejor. Quizá la había querido introducir a mi realidad sin darme cuenta que era mía. Es difícil no dejar de hacerlo, sobre todo porque se piensa que es la más profunda y al mismo tiempo se sabe que lo es para uno mismo. Aceptarla de otros a estos niveles es realmente peligroso. En fin, el hecho es que me alejé de la montaña y vine a dar a un camino ondulante entre vegetación selvática. Pero pronto el camino se convirtió en fortaleza. Paredes de piedra volcánica lo limitaron y angostaron a ojos vistas. La emoción fue terrible y eso solo significaba que no entendía. Si acaso, pensé que el lugar tenía una historia de rivalidades y que al lado de las piedras, dos terrenos en disputa habían acumulado en piedras y tierra una energía negativa que ahora se me transmitía. Por supuesto, el pensamiento me agradó y después fue corroborado en parte por la visión de un tronco quemado que me produjo una emoción intensa. Cuando me di cuenta que un rayo lo había descubierto, consideré que también ahí se había acumulado una energía gigantesca. Pero hoy pienso distinto. La emoción es externa y no auténtica. Si caigo en ella simplemente por volverme un pensamiento confuso. Si logro entender, la emoción desaparece. Por tanto, ni la rivalidad entre terrenos, ni la energía del rayo. Más bien era yo. Olvidé relatar un incidente muy significativo. Unos bueyes de cuernos gigantescos, acompañados de un caballo que cargaba madera y del dueño, montado en una mula, se cruzaron en el camino de Dead y mío. Aquel caballero de la mula vivía en otro universo. La lentitud e isocronía de la marcha, la percepción continua de un universo ilimitado,
Esto último se hizo muy patente cuando vi a un campesino arando la tierra. Yo había intentado hablarle a una montaña y él era uno con la tierra. La diferencia era astronómica. Decidí regresar en ese instante. Me había introducido en el no sentido y eso es algo que temo profundamente. Creo que comienzo a descubrir el porqué, pero de ello hablaré en el próximo capítulo. El camino de regreso fue un diálogo con la sensación de manifestación, más bien una pregunta acerca de conexiones. Era obvio que el éxtasis aparecía cuando se daba un manejo puro y libre de pensamientos. También lo era el que en ocasiones estos desaparecían dando lugar a la emoción. La duda era acerca de la manifestación, cuál preservaba el éxtasis. En ese momento pensé que el transmitirlo, el camino, en realidad es lo que venía haciendo desde hace mucho tiempo, con resultados imprevisibles. Había vivido con su uso momentos extraordinariamente bellos, pero también monstruosamente angustiantes. La angustia provenía de la última respuesta. En otras palabras, la última conclusión había sido la consideración de realidades diferentes, tanto que ni aún la abstracción de ellas era semejante. Por tanto, el único camino con cierta perspectiva era el de la aceptación total, y eso ponía en entredicho la transmisión, a menos de aceptarla, pero me parece un juego de palabras, y a tales juegos no hay que darles importancia, es decir, hay que rechazarlos por inútiles. La verdad es que el punto de aceptación-transmisión está envuelto en la bruma, y creo que conozco la razón. Proviene de cuando introduzco la transmisión en el contexto de los invisibles otros, en otras palabras, los que esto están leyendo. Y aquí debo pedirte disculpas por mi desconfianza. Se hacía de noche y cuando regresé al pueblo, las nubes más lejanas estaban teñidas de un rojo flotante entre un azul oscurecido. Volví al mundo de los hombres y atento recorrí las calles hasta encontrarme en la plaza del mercado. Sentí que pertenecía a un pueblo de pescadores. Los camiones estaban estacionados como barcazas después de regresar del mar, y los hombres platicaban, viendo a las mujeres perfumadas. El ruido de las risas de los niños y la noche apenas comenzando me llenaron de una alegría que no quise entender. Pero fue inútil y la duda se apoderó de mí. ¿Hablaban en el primero o en el segundo lenguaje? Al llegar a mi casa me detuvo una anciana, en la que yo no confiaba por razones poderosas e incontrovertibles. Recién nacido su nieto. Había expresado ella el deseo de mantenerlo oculto por varios años, puesto que era bastardo, a menos que quisiera protegerlo de un peligro para mí inentendible. Su deseo era siniestro en grado sumo, así es que ni siquiera la oí. Esa noche me enfrenté con la posibilidad de seguir o transcribir. Decidí seguir y al poco rato me dormí.